Hola, les doy la bienvenida nuevamente al taller de Scratch. Este va a ser el tercer video. Yo soy José y vamos a ver los bloques de apariencia y sonido para nuestro personaje y nuestro fondo. Bueno, vamos a comenzar viendo otra vez la pantalla de Scratch, donde tenemos nuestro entorno de bloques por un lado y la pantalla por el otro. Tenemos a nuestro personaje del gato y a nuestro fondo de pantalla. Lo que nos vamos a estar enfocando va a ser en los disfraces y en los sonidos. Como ya había explicado antes, nosotros vamos a poder editar a nuestro objeto con sus disfraces y vamos a poder, sea escribir, dibujar o cambiar el color nosotros mismos, por ejemplo, pintándolo de violeta, como estoy mostrando a continuación, en donde el gato lo estoy cambiando de color completamente. También vamos a tener la función de los disfraces. Acá se puede ver cómo el gato es el mismo, pero cambió, por ejemplo, la posición. Entonces, nosotros vamos a tener disfraces que vamos a poder estar cambiándolos con nuestros bloques de código. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nosotros podríamos querer que nuestro gato esté corriendo. Entonces, para que esté corriendo se tiene que cambiar su apariencia, ciertamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esta manera. Voy a hacer que el gato en este caso sea violeta completamente, pero voy a tener a los dos disfraces donde vamos a tener el gato quieto y el gato corriendo. Y vamos a ir iterando entre ambos. Para esto yo voy a necesitar ahora los bloques de apariencia. Los bloques de apariencia, además de poder cambiarles el disfraz, van a poder, por ejemplo, hacer que el gato diga algo. Veamos el primero. El gato con esto puede decir hola y que dure ese hola 2 segundos. Veamos cómo se ve. Cuando termina, justamente después de 2 segundos, esto desaparece. También podemos arrastrar el bloque y borrarlo solamente con arrastrarlo a la parte de los otros bloques. Está después el bloque de decir hola. Veamos que tiene una diferencia con el anterior porque eso no dice durante 2 segundos. Entonces, si nosotros lo clicamos, simplemente va a decir hola y no va a acabar de decir hola hasta que nosotros querramos. Puede, por ejemplo, pensar durante 2 segundos o pensar indefinidamente, igual que con el decir, pero veamos que la burbujita se va a ver distinto. Esto es como una burbuja de pensamiento y es distinta de la anterior. Además de estas interacciones que puede tener, vamos a ver que vamos a poder usar lo que yo nombré antes como el disfraz. Entonces, acá en el bloque de cambiar a disfraz, vamos a ver que nos aparecen los dos disfraces que tiene el gato. Entonces, podemos usar o este tipo de bloque o simplemente ir al siguiente disfraz. Hay una diferencia entre ambos porque si nosotros tuviéramos más de 2 disfraces, podríamos simplemente querer cambiar al siguiente o podríamos querer cambiar a uno en específico. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a agregar otro disfraz del gato para poder tener 3 distintos y poder ver cuál es la diferencia en ese bloque. Cuando llegamos a la parte de la librería de los disfraces, vamos a ir a animales y vamos a ver que el gato tiene también la posibilidad de aparecer flotando o volando. Entonces vamos a incluir este disfraz. Vamos a incluir este disfraz y lo vamos a cambiar también a su vez a violeta para que quede igual que el anterior. Entonces, una vez que ya tenemos a nuestro gato que vuela, vamos a tener 3 disfraces distintos y con el código vamos a poder reflejar eso. Para esto vamos a usar eventos como mencioné previamente. Y lo que vamos a hacer es que cuando apriete la tecla de espacio, cambie al disfraz 2. Pero cuando toque al objeto, cambie al siguiente disfraz. Entonces veamos cómo funciona esto. Si yo simplemente inicio y aprieto al objeto, va a cambiar al siguiente disfraz, que como estamos en el disfraz 3, va a cambiar nuevamente al 1. Si lo aprieto va a cambiar al 2, si lo aprieto va a cambiar al 3 y así nuevamente. Ahora, si yo estoy en el disfraz
3 y quiero y aprieto en la barra de espacio, va a cambiar al disfraz 2. No al siguiente, sino al 2. Con esto vamos a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que había dado antes de estar corriendo. Para esto vamos a simplemente eliminar el que teníamos de vuelo y vamos a quedarnos con estos dos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que esté corriendo y ponemos la flecha de la derecha para que se mueva y también, de paso, vaya cambiando de disfraz para que al moverse vaya teniendo un disfraz distinto. Entonces vamos a volver a la de movimientos que teníamos de antes e incluirle el de siguiente disfraz. Vamos a ver cómo se ve esto. Cada vez que apriete la flecha de la derecha, se va a mover y va a estar cambiando de disfraz al siguiente, entonces va a parecer que está corriendo. Notemos que yo estoy apretando muchas veces la flecha de la derecha. Si yo la aprieto una vez, solo va a ocurrir esto una vez. Vamos a tener también, por otro lado, los sonidos. Que los sonidos van a poder hacer que el personaje que tenemos acá emita un tipo de sonido. Entonces, por ejemplo, si queremos que mientras corra el gato vaya diciendo miau, podemos utilizar este bloque en particular. Este bloque en particular dice tocar sonido miau hasta que termine. ¿Qué significa hasta que termine? Que es la duración del sonido. Si quisiéramos que toque el sonido miau indefinidamente, podríamos usar el de iniciar sonido miau. También tenemos la parte de detener todos los sonidos, si en algún momento queremos que nadie más diga nada más. Y se pudiera jugar también con los de cambiar efecto, que los efectos pueden ser en el tono del miau. Y ahora a continuación lo vamos a poder ir viendo. Entonces, si yo quiero que nuestro personaje justamente vaya corriendo y vaya diciendo miau, y por ahora vamos a usar el que hasta que termine, lo va a decir una vez. Vamos a colocar el de tocar sonido miau en medio de estos dos bloques, y lo que vamos a hacer también es que cuando apretemos la banderita, con los eventos del presionar la banderita, el gato vuelve a su posición original, así yo no tengo que estar moviéndolo a su posición original. Y esto es algo parecido a lo que vimos anteriormente, entonces vamos a hacer la siguiente forma. Vamos a ponerlo en su posición original y vamos a hacer que tome el disfraz, que cambie al primer disfraz que queremos que esté quieto. Entonces, si yo lo pusiera en cualquier lado, al gato y apriete la banderita, va a ir a su posición original y se va a mostrar con el primer disfraz. Y si yo aprieto la tecla derecha, como dicen esto, va a moverse 10 pasos y va a ir cambiando el disfraz y va a ir diciendo miau. De esta forma lo que hicimos fue que mientras apretemos la tecla de espacio siempre va a ir 10 pasos adelante, va a cambiar el disfraz y va a decir un sonido. En la parte de sonidos del personaje vamos a ver que igual que con el personaje vamos a poder elegir más sonidos. Y acá vamos a tener todo tipo de sonidos que vamos a poder elegir. Por ejemplo, podríamos querer escuchar el de una guitarra, podríamos querer uno de un piano y así. Pero por ahora nos vamos a quedar solamente con el de miau y vamos a seguir viendo otro tipo de bloques de apariencia. Entonces, por ejemplo, además de cambiar de disfraz, vamos a poder cambiarle el tamaño o vamos a poder cambiar el efecto de color, por ejemplo. Veamos cómo se vería esto. Voy a hacer que cuando apriete la tecla de la derecha, en vez de cambiar el disfraz, cambie el efecto de color. Entonces, veamos que, por ejemplo, acá se ve en rosa el gato. Aprieto nuevamente la tecla y se va a ver de otro color. Y así cada vez que yo apreté la tecla va a ir cambiando de un color distinto y el efecto en color va a tener un número que es cuánto de ese color va a estar cambiando. Yo si se lo aumento va a cambiar más drásticamente el color. También podríamos fijar un efecto de color a uno que querramos. Entonces, si yo aprieto la banderita, aparte de cambiar el disfraz, va a fijar el color a 0, que era con el que empezamos. Entonces, de esta manera, cada vez que querramos cambiar el efecto de color, esto va a ocurrir, pero
cuando apriete la banderita va a volver al original. También, con los bloques de apariencia, vamos a poder hacer que el gato aparezca y desaparezca. Entonces podemos querer que cuando presione la tecla de inicio se esconda y ahí desaparece, pero que cuando apriete la tecla de la flecha a la derecha aparezca. Y ahí vemos cómo aparece. Si vuelvo a hacerlo, va a ocurrir lo mismo. Veamos también que desde el objeto del gato vamos a poder cambiar y modificar el fondo. Entonces, primero vamos a ir a cliquear en fondos y veamos que así como nosotros tenemos distintos disfraces para el personaje, vamos a tener distintos fondos. Por ejemplo, si yo quisiera que este fondo lo voy a duplicar, que significa que hago dos fondos iguales, pero porque lo voy a cambiar. Por ejemplo, si ahora yo quisiera que el fondo, en vez de que tenga el cielo azul, ahora lo tenga algo así como naranja, porque podemos decir que está atardeciendo, por ejemplo. Entonces yo ahí le puedo cambiar el color usando siempre la función del tacho, que justamente al cliquear cualquier figura va a cambiar su color. También cambié el color de los pastos. Entonces ahora tenemos dos fondos distintos que podemos ir cambiando. Voy a dejar elegido el fondo con el cielo azul y voy a ir de nuevo a nuestro personaje del gato y voy a cambiar el fondo a medida que vaya avanzando. Entonces, así como nosotros teníamos que cuando apretamos la flecha a la derecha avance, haga un sonido y cambie de disfraz, vamos a poner que cuando hace todo eso también vaya cambiando el fondo. Entonces, con solamente poner siguiente fondo, va a ir cambiando al próximo que se va a ubicar en los distintos fondos que teníamos cuando lo mostramos a continuación. Voy a cliquear la banderita para que arranque de su lugar predeterminado y cuando apriete la flecha a la derecha va a hacer todo lo que dijimos antes. Va a haber dicho el sonido, cambiado el disfraz y cambiado el fondo, aparte de moverse los 10 pasos. Vemos cómo esto sigue ocurriendo cada vez que yo apreté la flecha de la derecha. También, por último, podríamos haber elegido, aparte de modificarlo por nuestra cuenta en fondos, podríamos haberlo cambiado con un fondo nuevo que eligiéramos, como por ejemplo quizás, no sé, unas puertas de un castillo o el mismo fondo que teníamos antes. Eso va a ser ilimitado, la cantidad de fondos que podamos agregar va a ser ilimitado y si vamos al personaje nuevamente veremos que como le agregamos un fondo nuevo, cada vez que yo apriete la flecha de la derecha va a cambiar al siguiente y se va a ver agregado el fondo nuevo que agregué antes. También veamos que al elegir el fondo vamos a tener bloques de apariencia, de sonido y podríamos hacer que cuando se apriete la banderita el fondo cambie al primero que teníamos, que era el del cielo azul. Entonces ahora no solamente cuando apriete la banderita el gato va a volver a su posición original, sino que va a volver a un fondo original. Entonces con esto podemos ver que incluido todo lo que hicimos va a mostrarse el gato corriendo, haciendo el sonido y cambiando el fondo. Entonces con esto podemos decir que finalizamos los bloques de apariencia, sonido, aprendimos a cambiar el fondo, a cambiar a nuestro personaje y ver cómo se puede programar ambas cosas por separado, que sería al fondo y a nuestro personaje. En el próximo video vamos a ver un poco más sobre los otros tipos de bloques que tenemos, que serían los sensores y los operadores, que nos van a ampliar un montón a las cosas que podamos hacer y quizás no tener que estar diciéndole todo al gato qué hacer, sino que ya el gato va a empezar a pensar un poco por su cuenta y a hacer cosas sin que nosotros tengamos que comandárselo literalmente. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video.